Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿me confirman si me escuchan? Sí, señora. Sí, Bueno, señora. me confirma la señora consejera si damos inicio. Sí, profe, ya podemos iniciar. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, quiero iniciar pues presentándome. Mi nombre es Desley Pinilla Sandoval. Yo soy tutora de CEADIA Casillas. Actualmente me encuentro con el curso de cálculo diferencial y hemos estado acompañándolos junto con la tutora Erika Díaz, que nos acompañó en la explicación de las webs anteriores, y el día de hoy pues yo estoy con ustedes hablando un poco y recordando, porque hemos resaltado que todo esto ya ustedes lo han visto, pero estamos recordando esos presaberes que cada uno tiene. De pronto unos más fresquitos, otros no tanto, pero bueno, lo importante es que estamos aquí para hacer este proceso. Entonces, vamos a hablar sobre las proposiciones, tablas de verdad, conjuntos y un poquito de notación científica. Vamos a recordar. No olviden que vamos a diligenciar la asistencia. Entonces, cuando nos compartan la asistencia, diligenciar ese formulario. Entonces, esta web, estas son las partes que tratamos: proposiciones, tablas de verdad, teoría de conjuntos, aplicación de teoría de conjuntos. Bueno, entonces empezamos ya recordando qué es una proposición. Entonces, una proposición es una oración con significado completo a la que se le puede asignar un valor de verdad en un contexto determinado. En otras palabras, pues una proposición también es un enunciado, es una oración, pues que puede ser falsa o verdadera. En esos tres renglones lo resumimos en que es una oración que puede ser falsa o verdadera. No tiene los dos valores a la vez, es uno de los dos, falsa o verdadera. Entonces, vamos con unos ejemplos que nos dicen si es o no es una proposición. Primero, esta es una pregunta. ¿Vas a la playa en vacaciones? Entonces, como tiene esta estructura de ser pregunta, mire, no es una afirmación, ¿cierto? Por tal razón, no es una proposición. Entonces, cuando son preguntas, no se consideran proposiciones. Bueno, vamos a ver la siguiente. Entonces tenemos, Albert Einstein es colombiano. A ver qué ocurre con esta oración. Puede ser verdadero o falso, por lo tanto es una proposición. Bueno, yo puedo decir, Albert Einstein es colombiano, verdadero o sí o no, ¿cierto? Pues de hecho, pues es falso, ¿cierto? Porque Albert Einstein, ¿qué es? ¿De dónde es? A ver, ustedes que por ahí lo han escuchado mucho en física. ¿De dónde es Albert Einstein? Por ahí escríbame en el chat. Bueno, ¿me confirman si me escuchan? De pronto me quedo aquí hablando solita. Profe, la estamos escuchando. Bueno, entonces, por cierto, la proposición es falsa, pues porque Albert Einstein es de Alemania. Entonces, seguimos acá. Por favor, levante los codos de la mesa. Esto no es una proposición porque es una instrucción. Entonces, aquí les voy a escribir a un ladito un ejemplo de proposición. Por ejemplo, si nosotros decimos 5 es un número impar. 5 es un número impar. ¿Es proposición o no es proposición? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Podemos decir que es falso o verdadero? Sí. ¿Cierto? Entonces es una proposición, pues 5 es un número impar, entonces es una verdad.
Tenemos 2 es un número par y primo. Por ahí lo escuché ayer. 2 es un número par y primo. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Es proposición? 2 es un número par y primo. ¿Es proposición? ¿Sí o no? Afirmación. Sí, es una afirmación, o sea, es una proposición. Acá estamos afirmando que 2 es un número par y primo. ¿Eso es verdadero o eso es falso? ¿Qué me dicen ustedes? Verdadero. Muy bien. Pero si yo digo, por ejemplo, 14 es un número, 14 es un número impar, pues es una afirmación, estoy afirmando que 14 es un número impar, pues de lo que yo tengo que decir que no, que esto es algo que es falso, ¿cierto? Entonces, estos son ejemplos de una proposición. Entonces, no son ni instrucciones, no son preguntas, no son exclamaciones, que son unas oraciones, ¿cierto? Que de lo de cual podemos decir es verdadero o es falso. Entonces, continuamos. Bueno, que las proposiciones se dividen en simples o también se llaman atómicas, ¿cierto? Dependiendo el texto, los autores, como lo quieran nombrar, pero generalmente encontramos con el nombre de proposiciones simples y proposiciones compuestas, ¿cierto? Estas compuestas también se pueden llamar moleculares, simples o atómicas. Entonces, ¿qué nos ubica en que sea simple o que sea compuesta? Bueno, las proposiciones simples están estructuradas por una única oración. No tiene conectivos lógicos. Ahí más adelante vamos viendo los conectivos lógicos. Entonces, las que nosotros mencionamos anteriormente, todas son proposiciones simples. Entonces, aquí ya tenemos un ejemplo. Nos dice, la luna sale por la noche y aparece pelos puntos. Lo que quiere decir es que la proposición tiene un nombre y ese nombre nosotros la representamos con una letra minúscula y se utiliza mucho la P, la Q, la R, la S, son las letras más usadas. Y la proposición compuesta, ¿cierto? Pues como su nombre lo dice, compuesta, pues es que está compuesta por varias simples. Cuando se unen varias proposiciones simples, entonces se vuelve la proposición compuesta. Están estructuradas por 2 o más proposiciones simples unidas por un operador lógico. Entonces, ¿qué es operador lógico? Pues esa palabrita que nos sirve para unir una oración con la otra, pero también se llama conectivo lógico. Mira, esto es lo mismo, ellos son sinónimos, conectivo lógico. Algunos textos hablan de conector, operador, entonces se estaban refiriendo a esa partícula que me une, ¿cierto? Que me une una proposición con otra, para volver obviamente las proposiciones compuestas. Bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos aquí identificar las proposiciones. Entonces, este es un párrafo. Lo que tenemos acá es un párrafo que en lógica se llama argumento. ¿Sí? Cuando tenemos un párrafo, entonces esto es un argumento. Entonces, ¿qué estamos acá identificando? Que esto es una proposición compuesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este argumento tenemos ¿cuántas proposiciones? Hay una, hay 2 y hay 3 proposiciones. Entonces tenemos aquí una, miren. Y pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD. Esta es una. Acá aparece mi operador lógico o conectivo lógico, ¿cierto? O conector lógico. Entonces, podré graduarme con un proyecto aplicado. Tenemos la segunda proposición, que esta es una proposición simple, esta es la segunda proposición simple, y tenemos un operador para nuestra tercera proposición simple, que es un proyecto de investigación. Todas estas 3 proposiciones, esto se vuelve pues una proposición compuesta
que constituye un argumento. Entonces, aquí ya la tenemos bien con colorcitos. Entonces, tenemos, si pertenezco a la escuela, de Ciencias Básicas de la UNAD, primera proposición, vamos a hacer la lista de esas proposiciones con su notación, ¿cierto? ¿Cómo se nombran? Entonces, P, dos puntos, la primera proposición, pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD, esta P es en minúscula. Entonces, ¿cierto? Este es el operador lógico. Podré graduarme con un proyecto aplicado, ¿cierto? Podré graduarme con un proyecto aplicado, la Q, y la R, que es la tercera, un proyecto de investigación. Lo que pasa es que acá se omite la palabra podré graduarme con un proyecto de investigación. Entonces, aquí se colocó podré graduarme con un proyecto de investigación. Pues en el texto quedaba pues repetido. Entonces tenemos, si pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD, entonces podré graduarme con un proyecto aplicado o un proyecto de investigación. Entonces tenemos que en el argumento hay tres proposiciones simples que se determinaron con las letras PQR en minúscula, dos puntos y la equivalencia a cada una de ellas. Esto es una forma de que nosotros podemos representar el lenguaje natural, ¿cierto? Pero también hay una forma de expresión que es el lenguaje simbólico. Acá tenemos el lenguaje simbólico, pues como su nombre lo dice, pues es con letras, es el lenguaje simbólico. Estas letras que colocamos aquí, pues la podemos también de una forma más corta, con esos operadores lógicos, decimos P, esta flechita me representa entonces, este es el símbolo de este conector que se llama entonces, es la flechita paréntesis, Q, ¿cierto? La Q y esta V, ¿cierto? Esta V es el que me está representando el operador lógico O y esta es la proposición E. Entonces, quedándome P, entonces, paréntesis Q, O, R. Bueno, ¿me confirman si hay alguna pregunta o algo? La vamos colocando en el chat. Si de pronto estoy muy rápido, me van diciendo, creo que no corra tanto. Bueno, ya les compartieron a ustedes el link de asistencia, no olviden diligenciarlo. Bueno, entonces tenemos... Tener en cuenta, profe, que es importante que registren la asistencia porque les va a llegar la grabación de este encuentro para quienes se han unido tarde. Ah, perfecto. Entonces, que es fundamental ese registro de la asistencia, sí, porque con ese registro es que las consejeras van a enviar sus respectivas grabaciones de estas web. ¿Listo? Entonces tenemos, si estudio, triunfaré en la vida. Esta comita, mire que a veces esto también hay que tener cuidado, que esta comita que está acá, esta comita está, es equivalente a la palabra, al conector entonces. ¿Listo? Entonces dice, si estudio, triunfaré en la vida. Si estudio, entonces triunfaré en la vida. De pronto dicen, ay, acá no hay ningún conector lógico. Esto es una proposición simple. Pero, ojo, esta comita también nos puede representar el conector lógico e entonces. Entonces, nos queda de la siguiente forma. Bueno, si estudio, entonces triunfaré en la vida. Bueno, como hemos ya mencionado estos conectores, operadores lógicos, entonces vamos a verlos cada uno. Entonces, ¿cuál es la función que ellos tienen? Es de conectar, es de unir, es de relacionar, ¿qué? Pues las proposiciones, ¿cierto? Para que todas esas proposiciones compuestas se formen ese argumento, que es lo que que tiene un sentido, ¿no? Eso nos va a representar a nosotros algo, de lo cual podemos también representarlo de manera simbólica, también podemos hacer una tablet, también podemos determinar
si es una verdad absoluta, si es una falsedad, en fin. Entonces tenemos aquí la tablita. Entonces, así se nos van a presentar de esta manera en el lenguaje simbólico. Estos son los símbolos que ellos tienen. Este que parece como un sombrerito, ¿cierto? Entonces, el significado es de y. Y la proposición, cuando nosotros tenemos dos proposiciones, la representamos como P y Q. Y el nombre en lógica es conjunción. Es una conjunción, ¿cierto? Que es la I y se representa con este símbolo. Este símbolo que es muy parecido a la V, ¿cierto? Es la disyunción, o sea, que es una O. Y en la proposición se va a representar como P o Q, que es la disyunción. Ahora, esta flechita que la vimos hace un ratico es el condicional. Condicional. Y el significado es sí, puntos suspensivos, entonces, por ejemplo, si hago deporte, entonces bajo de peso. Entonces, este conectivo o conector o operador lógico se requiere que le coloquemos este sí. A veces se nos olvida y solamente colocamos entonces. No, lleva como sus dos partecitas. Sí, que es el inicio de la proposición, colocamos la proposición, el entonces y después la otra proposición. Quedándonos si P, entonces Q. Entonces, por ejemplo, si hago ejercicio, entonces bajo de peso. Siempre debemos colocar, porque tiene sus dos partecitas, sí, entonces. Es el condicional. Ahora, esta doble flechita es sí y solo sí. Sí y solo sí. Pero su nombre es un bicondicional. Entonces, bicondicional y se representa con la doble flechita, es sí y solo sí. Este símbolo que ven acá como un angulito, o que también lo vamos a ver de esta manera, como me escapa el nombre, de esta forma, es un no, que es una negación. Entonces acá tenemos no P. Entonces, quiere decir que estamos negando la proposición P, ¿cierto? Entonces, estudio, si P es estudio, administración de empresas, entonces no P es no estudio, administración de empresas, es la negación de la proposición P o la proposición que tenga en ese momento este símbolo. Entonces, esos son los operadores lógicos. Entonces, tenemos algunas negaciones. Entonces, tenemos aquí algunas formas de negación. Nosotros podemos decir no para negar, pero también podemos utilizar unos sinónimos que me van a representar la negación. Lo que pasa es que pues, es más sencillo negarla con no, ¿cierto? Pero no quiere decir que es la única forma de negar. Bueno, por favor me confirman si me escuchan. Sí, señora, la estamos escuchando. Bueno, Profe, la escuchamos. bueno, entonces tenemos no, ¿cierto? Que es la forma pues, más sencillita de negar. Y de hecho, pues, creo que así lo hacemos. Entonces, pero también tenemos la palabra nunca, ni, jamás, es falso. No es cierto, ese también la utilizamos, ese también se utiliza. No es cierto que, creo que no, y no, no es cierto que, es lo que más utilizamos para negar. No ocurre que, de ninguna forma, por nada de, en lo absoluto, entre otras. Mira que hay otras maneras de hacer negación. De pronto cuando nos colocan pasar del lenguaje simbólico al lenguaje natural y nos toca de pronto dos negaciones seguidas, ¿cómo expresamos que no nos quede tan repetido el no? Entonces mire que hay otros sinónimos que nos van a dar a entender que son negaciones de la proposición. Entonces, P
P es la proposición, bueno, ¿cuáles son los valores de verdad? Pues P puede ser ¿qué? Pues verdadera, ¿cierto? P puede ser verdadera. Y también P puede ser falsa, ¿cierto? Esos son los valores de verdad de cuando tenemos una sola proposición, pues que sea verdadera o falsa. Pero, ¿cuáles son las negaciones? Pues si es verdadera la negación, pues me va a dar falsa. Pero si es falsa, pues la negación me va a dar verdadera. Pues la negación es lo opuesto del valor de verdad que tenemos. Dice P, el acusado dice la verdad. El acusado dice la verdad. Cuando se niega una proposición P verdadera, pasa a ser falsa. Si se niega nuevamente, cambiaría a verdadera. Al igual que en el caso contrario de que la proposición inicial sea falsa. Esto es lo que nos lleva a la doble negación. Si yo tengo una negación, simplemente es de verdadero a falso, pero si yo niego 2 veces, pues vuelvo al mismo valor inicial. Creo que acá no hay ninguna complejidad. Alguna de las formas de la doble negación, no es cierto que no. Bueno, estas son unas formas para poder negar 2 veces. Entonces, no es cierto que no. No ocurre que no. No es falso que. Bueno, hay otras. Entonces tenemos que el valor de la proposición P es verdadero y su doble negación me vuelve a dar verdadero. El valor de la proposición P es falso, pues su doble negación me da falso. Pero si fuera una sola negación, pues el valor aquí me estaría dando falso y el valor aquí me estaría dando verdadero. Bueno. Disyunción. Bueno, ya hablamos de la negación, de la doble negación, ahora de la disyunción. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros acá? Pues ya hablando pues de las tablas, ¿cierto? Del valor de la tabla de la disyunción. Entonces, algunas de las formas de disyunción son o bien, u, entre otras. Entonces, este símbolo me está representando una O. Quiere decir P o Q. ¿Listo? Como tenemos 2 proposiciones, mira, tenemos la P y la Q. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones de estas proposiciones? Entonces, son 2 verdades y 2 falsedades. Eso también, que más adelante se va a explicar. ¿Sí? Entonces, tenemos la tabla de la disyunción. Disyunción que me está representando la O. Entonces, para la P, que es la primera proposición, Q es la segunda proposición, para hacer P o Q, tenemos los valores verdadero, verdadero, falso, falso. Y la combinación de Q va a ser un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Que esto corresponde pues a una fórmula que es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Es decir, que acá hay 2 proposiciones, es 2 a la 2, que es 2 por 2, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora, si tenemos P o Q, dice verdadero o verdadero, nos da verdadero. Verdadero o falso, me da verdadero. Falso o verdadero, me da verdadero, pero falso o falso, me da falso. ¿Qué ocurre en esta tablita? Que debe haber una verdad, o sea, una de las proposiciones de ese argumento, de lo que estamos hablando, de lo que está pasando, debe ser verdadero para poder obtener como resultado una verdad. Pero si ya todo lo que se habla es una falsedad, eso me da falso. Entonces es una forma para poderla también memorizar, aunque si ustedes usan lógica o de pronto les toca ver pensamiento lógico, pues ustedes hacen uso de sus tablitas. Pero pues no es tampoco muy complicado pues, aprenderlas. O de pronto algunos ya las saben de cuando cursaron el 7º y el 11 el tema de lógica. Entonces, recordemos, para la tabla de la disyunción tenemos 3 verdades y una falsedad.
Bueno, entonces tenemos acá. Bueno, la disyunción entre dos proposiciones simples se puede crear proposiciones compuestas uniendo con conectores lógicos. Dos proposiciones simples. Entonces, tenemos el ejemplo de las dos proposiciones que las vamos a estar trabajando con cada uno de los conectores. P, hoy es sábado, Q, mañana es domingo. Entonces, la disyunción es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa con la letra O. Si nosotros estamos escribiéndolo en lenguaje natural, se expresa con la letra O. Tutora Shesley, ¿me escucha? Sí, sí. Y el lenguaje simbólico. Tutora, se le había ido el audio No lo ahorita. escuchamos. Bueno, gracias. Dame un segundito. Bueno, ahí me están viendo, me confirman, por favor. Sí, ya. Sí, señora. Bueno, entonces tenemos acá que estamos hablando de la disyunción, que si tenemos el lenguaje natural, ¿cuál es el lenguaje natural? El que nosotros escribimos y también lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Todo eso que hablamos lo estamos haciendo en lenguaje natural. Entonces, cuando tenemos este símbolo es O. Y en lenguaje simbólico, entonces tenemos este símbolo que es la V. Entonces, hoy es sábado o mañana es domingo. El lenguaje natural es esa frase, hoy es sábado, mañana es domingo, escrito, ¿cierto? En la forma como nosotros escribimos. Pero el lenguaje simbólico es P o Q. P con el símbolo Q. Entonces el lenguaje simbólico, el lenguaje natural. Bueno, seguimos con la conjunción, que es esa, la V con un giro, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, algunas de las formas de conjunción son y, además de, también, así como, pero, el punto seguido, entre otros. La E también. Entonces, ¿qué tenemos acá en nuestra tabla? Tenemos para la P, dos verdades, dos falsedades, para la Q, verdadero, falso, que son las combinaciones cuando tenemos dos proposiciones. P, Q. Ahora acá, P y Q. ¿Qué es lo que ocurre aquí en este conectivo lógico? Que es la conjunción. Entonces ocurre que para que se cumpla, para que sea una verdad, las dos proposiciones, la P y la Q, deben ser verdaderas para que sea una verdad. Entonces, si hay una falsedad, entonces eso me da falso. Las dos deben ser verdades para que mi resultado me dé verdadero, que estoy con la conjunción. Entonces, verdadero y verdadero me da verdadero. Verdadero y falso me da falso. Falso y verdadero me da falso. Falso y falso me da falso. Entonces, ¿qué pasaba en la disyunción? ¿Sí recuerdan qué era lo que pasaba en la disyunción? ¿Alguien me dice cómo quedó la tabla de la disyunción? Cuando, por ejemplo, daba verdadero en la disyunción. Perdón, no se escucha nada. Bueno, ¿me confirman si se escucha? No, Hola. ahora sí. Bueno, Ahora Sí, sí. señora. que hay una preguntita, que estamos acá en la conjunción es verdadero solo cuando las dos proposiciones son verdaderas. Verdadero y verdadero me da verdadero. Y en la conjunción, ¿cuándo nos da verdadero? ¿Quién recuerda cuándo nos daba verdadero en la disyunción? ¿Cuándo era verdadero? No, pues entonces vamos a colocarla así rapidito. Vamos a colocarla rapidito, esa disyunción, esa conjunción. La de ahorita era la conjunción, mira la disyunción, mira verdadero. Esta es la disyunción que me representa la O. ¿Qué pasa en la O? Que solo si hay una verdad, me da como resultado verdadero. Debe haber una de las proposiciones verdaderas para que me dé verdadero. Pero si ya las dos son falsas, de lo que estamos hablando, de todo lo que se menciona es falso, pues el resultado para la disyunción es falso. Pero, ¿qué pasa aquí? Estamos en la conjunción. Este anterior, que es la disyunción, es el
conector lógico O. Y ahora la disyunción es el conector lógico I. ¿Qué pasa en la I? Entonces, para que sea verdad, tienen que ser las dos verdaderas. Conjunción. Si ya hay una falsedad, me da falso. ¿Listo? Hacemos el ejemplo en lenguaje natural, en lenguaje simbólico. Entonces, en lenguaje natural es hoy es sábado y mañana es domingo. Y, miren, miremos acá, que es la I, ¿cierto? Porque estamos ¿en qué estamos? Porque sí, ¿cómo se llama? Conjunto. Perfecto, una conjunción, muy bien. Y entonces, en el lenguaje simbólico, nos queda P y Q, ¿cierto? Bueno, entonces estamos ahora en el condicional o implicación. ¿Cuál es el símbolo? Esa flecha, ¿cierto? Algunas de las formas de condicional son sí, puntos suspensivos, entonces, se sigue, por tanto, se infiere, de ahí que se deduce que, entre otras. Hay otros sinónimos, hay otras expresiones que nos indican que estamos hablando de una implicación. ¿Qué es lo que ocurre en la implicación? Tenemos las dos proposiciones P, Q, P, entonces Q es verdadero cuando las dos son verdaderas, ¿cierto? Verdadero, entonces verdadero, me da verdadero. Verdadero, entonces falso, me da falso. Falso, entonces verdadero, me da verdadero. Falso, entonces falso, me da verdadero. En este caso, solo es falso en el caso de que tengamos una verdad, entonces una falsedad. Entonces, solo será falso cuando P, que es el antecedente, cuando P, que es el antecedente o hipótesis, sea verdadero, y Q, que sea el consecuente o conclusión, sea falso. Entonces tenemos que verdadero, entonces falso, me da falso. Los demás son verdaderos. Bueno, continuamos. Este es el lenguaje. Bueno, acá lo vamos a mirar. La implicación es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa de la siguiente forma. Sí, entonces lo correcto es nosotros escribirlo de la siguiente manera. Si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. Y el lenguaje simbólico de la teoría del conjunto pues se representa con el símbolo, ¿cierto? Esta flecha. Si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. ¿Lenguaje qué? Natural. Ahora lenguaje simbólico, P, entonces Q. El bicondicional. El bicondicional, la fecha nos está diciendo que va en las dos direcciones. Algunas de las formas de bicondicional son sí y solo sí, entonces, y solo entonces, es idéntico, equivalente a, es equivalente a, entre otras. Entonces tenemos acá cuál es la situación que se presenta, que si tenemos dos proposiciones con el mismo valor, su resultado va a ser una verdad. Entonces si tenemos verdadero, verdadero, me va a dar verdadero. Si tenemos falso, falso, me va a dar verdadero. Las dos proposiciones deben ser con el mismo valor de verdad para que podamos obtener la verdad. Pero si una es verdadera y falsa, me da una falsedad. Falso, verdadero, me da una falsedad. Entonces, solo será verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Las proposiciones P, hoy es sábado, o mañana es domingo. ¿Cómo nos queda escrito en ese lenguaje natural? La equivalencia es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa de la siguiente forma. Entonces tenemos que aquí en este espacio pues va la proposición P, sí y solo sí, y acaba la proposición Q. Es decir, hoy es sábado, sí y solo sí, mañana es domingo. Y en lenguaje simbólico de la teoría de conjuntos se representa con la flecha que tiene en las dos direcciones, ¿cierto?
Hoy es sábado, sí, solo sí, mañana es domingo, lo que se llama lenguaje natural. Y el lenguaje simbólico P, la doble flechita Q. Bueno, vamos a hablar de bueno, hasta el momento tenemos alguna pregunta. Voy a mirar por acá el chat. Ya tenemos 25 participantes. No olviden diligenciar la asistencia para que les puedan enviar las grabaciones de estos tres encuentros, de estas tres webs que se realizaron. Bueno, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos? Bueno, escríbanme algo en el chat. Bueno, entonces, ¿sí me están escuchando? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Que hoy están muy calladitos. Bueno, entonces tenemos, vamos a hablar entonces de las tablas de ¿no? Cerramos por ahí el micrófono que quedó abierto. Bueno, por acá me respondieron, sí señora, bueno, gracias. Porque a veces de pronto uno siente que se queda solo hablando sin que pierde la conexión o algo. Entonces por eso les pregunto, para no quedarme solita hablando. Y si les pregunto algo, si alguien tiene la respuesta, puede abrir el micrófono y responder, ¿listo? O si hay alguna pregunta, profe, no entendí esto, o no repite esto, y ya. O me dejan acá escrito en el chat, yo estoy viendo también el chat. Bueno, entonces, las tablas de verdad. Cuéntenme, ¿ustedes hicieron tablas de verdad en el colegio? Bueno, vamos a ver si ustedes son obedientes. ¿No hicieron tablas de verdad en el colegio? Ah, pero sí han visto unas tablas que tienen verdades y falsedades así por todos lados. Ah, bueno. Diego no se acuerda, Daniel que sí, otros no. Bueno, entonces acá estamos para eso, para recordar y para ver si nos han visto. Entonces, una tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones. Sirven para determinar los valores de verdad de una proposición compuesta. Es que resulta que cuando nosotros tenemos las proposiciones, realmente las proposiciones que nosotros vamos a trabajar y hacer los ejercicios son las proposiciones compuestas. Y cuando tenemos esa proposición compuesta, o sea que P, entonces Q, O, R, paréntesis, bueno, eso es así como algo compuesto donde hay varias proposiciones, pues esas proposiciones se van a plasmar en una tabla para encontrar el valor de verdad de ese enunciado. Entonces, acá tercer ítem, depende de los conectivos utilizados y de los valores de verdad de sus proposiciones simples. Bueno, entonces seguimos acá y... Bueno, entonces tenemos acá. Algo, si nosotros vamos a trabajar una tabla, algo que nos debemos preguntar, escuchen bien chicos, es ¿cómo voy a hacer la tabla, cierto? ¿Cuál es el tamaño de la tabla? ¿Cómo yo sé cuántas casillas tiene la tabla? Bueno, son cuántas columnas, cuántas filas. Digo que una tabla tiene columnas y filas. Entonces, primero, pues nosotros debemos tener presente cuántas proposiciones hay, cuántas proposiciones. O sea, cuando yo tengo ese enunciado en lenguaje natural o tengo ese ya en letricas, o sea, lenguaje simbólico, yo cuento. Hay una P, una Q, una R. Ah, son 3 proposiciones. Entonces, con esta formulita, 2 a la n me va a dar el tamaño de la tabla. Aquí dice tamaño de las tablas de verdad, donde n es el número de proposiciones simples. N, esta señorita de acá, a ver si tengo mi lápiz. Ay, se me respondió mi lápiz. Bueno, donde n, esta n, ¿quién es n? N es el número de proposiciones simples. Entonces, si yo tengo mi enunciado 3 proposiciones, 2 proposiciones, pues yo aplico mi fórmula, ¿cierto? Mi ecuación y me dice cuál es el tamaño. Entonces, por ejemplo, aquí, el que estaba haciendo el ejercicio solo tiene una proposición, solo hay unita, entonces digamos P. Entonces reemplazo 2, si es con una solamente, 2 a la 1. ¿Qué es 2 a la 1? 2 a la 1, pues 2, ¿cierto? Es decir, que este ejercicio solo sería verdadero y falso. Ese es el tamaño de la tabla. Pero obviamente como no van a ser así de pequeñitas, entonces vamos a hacer el ejercicio cuando tengo 2 proposiciones. Por ejemplo, P y Q, como la de ahorita, ¿cierto? En estas tablas hay 2 proposiciones, las tablas que estábamos haciendo con los conectores lógicos,
ellas tienen dos proposiciones que es la P y la Q. Entonces me quedaría 2 a la 2. 2 por 2, esto es igual a 4. Por eso nuestras tablas tenían 2 verdades, 2 falsedades, que eran 4 filas, ¿cierto? 2 verdades, 2 falsedades, y la otra era verdadero, falso, verdadero, falso. Pero ahora no tenemos 2, en el ejercicio aparece 3, digamos P, Q, R. O sea, 3 proposiciones. ¿Cómo va a ser esa tabla? Entonces 2 a la 3, 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces, esta tabla va a tener 8 filas, ¿cierto? Vamos a mirar, mire cómo quedaría nuestra tabla. Entonces, si tiene 3 proposiciones, 1, 2, 3 proposiciones, me toca empezar así, como está acá. Entonces, vamos a contar. ¿Tiene cuántas filas? Vamos a contarle las filas. Efectivamente, tiene 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué vamos a hacer? Pues 4 verdades, 4 falsedades. Después, la P. Esas son las combinaciones de las verdades y falsedades para P. La Q, la proposición Q va a ser 2 verdades, 2 falsedades. 2 verdades, 2 falsedades. Y R va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, este va a ser el inicio de la tabla. Ya más adelante vamos mostrando. Bueno, entonces acá hay un ejemplo de tabla de verdad. Este es el ejercicio que le correspondió al estudiante. Vamos a hacer una tabla con P, entonces Q, ¿cierto? Este fue el ejercicio que correspondió. Vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Entonces, no P. Ese es el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Pues ver cuántas proposiciones hay. ¿Cuántas proposiciones hay ahí? Pues 2, P y Q, ¿cierto? Acá hay solo 2 proposiciones, la P y la Q. Lo que pasa es que estas son las negaciones de P y de Q. O sea, ahí no hay, para que haya una tercera tendría que estar la R. No está. Entonces hay 2 proposiciones. Entonces voy a empezar a hacer mi tabla. Primero coloco P y Q. Ya sabemos que son 2 a la 2 me da 4. 2 verdades, 2 falsedades. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué continuamos en la tabla haciendo? Primero colocamos las proposiciones en su valor, por decir positivo, ¿cierto? Sin ninguna negación. Entonces, PQ. Luego coloco las negaciones, si las hay. Entonces, vamos a colocar la negación de P y la negación de Q. Pues para seguir el orden, ¿no? Porque primero estaba la Q, después la P, pero coloquémoslas en orden. Negación de P, negación de Q. ¿Qué es la negación? Pues es ir a mirar, la negación que es ir a mirar la columna de P, es ver a la columna de P. Yo tengo que ver la columna de P, ¿cierto? Y si acá hay una verdad, mi no P va a ser una falsedad. Si acá hay una verdad, mi no P va a ser una falsedad. O sea, mi negación de P va a ser lo contrario. Si aquí hay una falsedad, mi negación de P va a ser una verdad. Si aquí hay una falsedad, mi negación de P va a ser una verdad. Ahora la negación de Q, pues me toca ver a quién, pues a la columna de la proposición Q, ¿cierto? Tengo que colocar aquí mi división para poder negar esta columna en la columna no Q. ¿Qué es la negación? Es lo opuesto. Si hay una verdad, mi negación es falsa. Si hay una falsedad, mi negación es verdadero. Si hay una verdad, la negación es falsa. Si hay una falsedad, la negación es verdadera. Mire, ya estoy empezando a hacer la tabla. Ya la estoy llevando como por la mitad. Ahora, ¿qué voy a ver? Ya coloqué. Lo primero es colocar las proposiciones en su valor afirmativo, en su valor positivo. Entonces, P y Q. Después las negaciones, no P, no Q. Ahora voy a empezar de los paréntesis internos, o sea, este paréntesis, ¿cierto? Es el de más adentro. Después el corchete y por último todo el ejercicio. Entonces, este paréntesis es P, entonces Q.
¿Sí recuerda cuando vimos la tabla del condicional? Este se llama condicional. ¿Qué pasa en ese condicional? Ahí solo hay una falsedad, que es cuando B, entonces F. Eso es igual a falso. Las demás son verdaderas. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Entonces tenemos acá. Entonces, recuerden, B entonces F me da falso. Las demás son verdaderas. Dice P entonces Q. Pues debo pararme acá. Mis ojos están en la columna P y la columna Q, pero están ubicados en la tabla del condicional. P entonces Q. Este es el condicional. ¿Listo? El operador lógico llamado condicional. Entonces, si tengo verdad, entonces verdadero me da verdadero. Si tengo verdadero, entonces falso, me da falso. Esa es la única falsedad de ese conectivo lógico. Si tengo falso, entonces verdadero, me da verdadero. Si tengo falso, entonces falso, me da verdadero. Ya resolvimos ese paréntesis allá más interno, más interno. Seguimos, ya nos toca coger el corchete. Lo que sigue ahí es el corchete. Entonces vamos a escribirlo y resolverlo. Entonces, P, entonces Q y no Q. Aquí está resaltado en amarillito. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros hacemos la tabla nos aceleramos o corremos y resultamos de pronto haciendo P entonces Q, pero con la no Q, no la no P, o con la Q, ¿sí? Entonces también, yo acostumbro cuando antes uno las hacía a mano y eso, entonces coger y colocar. Yo ese ejercicio lo hacía, le decía a mis estudiantes que lo colocáramos, ¿sí? Le decía que colocáramos para que no perdiéramos nuestra visión de las columnas que pertenecen al resultado siguiente. Entonces, P entonces Q. Esta la vamos a ver de primeras, en el orden, porque eso también tiene un orden. A veces no afecta, pero a veces sí. Entonces, si no tenemos como que eso en nuestra cabecita, que debemos siempre seguir ese orden, de pronto cuando el orden afecta, me queda mal el resultado. Entonces es mejor, así nunca tenemos un poquito de tiempo, hacerlo bien. Entonces, P entonces Q y no Q. Si recuerdan que este es el conector de la conjunción. Entonces ahí dice que es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces vamos a ver nuestra respuesta. ¿Listo? Entonces tenemos P entonces Q, que es una verdad y una falsedad. Verdadero y falso me da falso, porque para que sean verdades deben ser las dos verdaderas. Falso y verdadero me da falso. Verdadero y falso me da falso. Verdadero y verdadero me da verdadero. Mire que ya resolvimos este pedacito, pero no lo hemos terminado porque nuestro ejercicio es todo esto. Entonces, ahora aquí en esta columna, pues va a estar todo el ejercicio, ¿cierto? Ahí lo tenemos, todo el ejercicio. ¿Y qué vamos a ver? ¿En qué vamos a colocar nuestra atención? En esta columna y en esta columna. Ojo, el orden es esta, digamos, de primeras y esta de segundas. Porque este conector es un entonces y el entonces es falso cuando verdadero, entonces falso. Esto es igual a falso. ¿Listo? Si yo le cambio el orden, pues va a haber un pequeño error. ¿Listo? Vamos a empezar. Solo ahí es falso. Cuando es verdadero, entonces falso. Es decir, verdadero, entonces falso, es falso. Entonces acá tenemos, y eso nos da todo verdadero, ¿cierto? Falso, entonces falso, pues me da falso. Falso, entonces falso, perdón. Falso, entonces falso me da verdadero. Falso, entonces falso me da verdadero. Falso, entonces verdadero me da verdadero. Verdadero, entonces verdadero me da verdadero. Efectivamente, no tenemos verdadero, entonces falso, que sería
la única combinación que me da el falso, ¿cierto? Entonces nos da verdadero. ¿Y qué pasa acá? Que este es mi ejercicio, ¿cierto? Que es el lenguaje simbólico. Esta es mi tabla. Ahora esta tabla me dio todo esto, una verdad, verdadero, verdadero. Lo que es una verdad absoluta. ¿Sí? Lo que llamamos tautología. Bueno, voy a revisar el chat. Si tenemos por ahí alguna pregunta, no olviden de iniciar la asistencia. Profe, una pregunta. Sí. Uno con la tabla de verdad, ¿cómo podría hacer como la verificación como para saber si sí quedó bien o mal? No, tendría, lo que pasa es que como la tabla de verdad ya trae resultados, mira, o sea, ya trae, ¿sí me entiendes? Lo que aquí toca hacer es ser cuidadoso, entonces Ok, ser teacher. cuidadoso, pero ¿cómo hacemos en el curso? ¿Alguno cursa pensamiento lógico, cálculo diferencial? ¿Alguno cursa? Pues, profe, yo soy nueva de primer semestre y pues eso es lo que voy a ver. Ah, bueno, mi niña, ahí entonces en la guía de actividades, ahí lo que colocas un simulador. Entonces tú en el simulador eh, colocas el enunciado del ejercicio, ¿sí? O sea, el lenguaje simbólico en el simulador. Y el simulador te da el resultado. Y también, entonces ustedes lo hacen manual, ¿sí? O dependiendo como lo pida el tutor, ¿sí? Pues aparece manual, digamos que ese manual es para confrontar los dos resultados. Entonces, aquí para hacerlo manual, pues tenemos las tablas, ¿cierto? Ya las entendemos, nosotros las vemos. Lo que pasa es que esto toca hacerlo pues con tiempito, ¿no? Despacio, no pones a correr, ver en el orden que es, porque ya tienen los resultados. Y de pronto verificar nuevamente hacerla y que le dé. Entonces después se va al simulador y comprueba, revisa este resultado manual con el resultado del simulador. De como el simulador te lo da, me parece que lo da directo, en cambio manual se hace por pasos, o sea, es más largo, por eso uno sabe cuál es el simulador y cuál es el manual, ¿listo? Y ahí les indican el simulador y todo, y ingresan, y es muy sencillito, es colocar el ejercicio. Y ahí tú también sabes si está el manual bien o no, porque tú confrontas los dos resultados. ¿Listo, mi niña? Listo, profe, perfecto, gracias. Bueno, entonces tenemos que en esas tablas, esto sí es importante porque ahí también te van a decir, y qué es, escriba el resultado de la tabla, aquí, qué representa, entonces debemos ver. Entonces, si la tabla nos da todo verdadero, entonces le vamos a escribir tautología, porque eso sí se coloca ahí, no solamente es dejar la tablita, sino escribirle tautología, ¿listo? Esta es una tautología. Me está resbalando el lapicito, entonces una tautología, ¿listo? Por ejemplo, acá, cuando todo falso, falso es una contradicción. Acá tenemos una contradicción. ¿No? Pero si nos da esto, verdadero, falso, nos puede dar verdadero, falso, 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 verdadero. O sea, cuando aparecen verdades y falsedades, no es que tengan que ser tres y cinco falsos, no, que aparezca verdadero, falso, verdadero, falso. Esto le da esto, verdadero, falso, verdadero, falso. Esto es una contingencia, ¿listo? O que parezca falso, 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 por allá una verdad. Es una contingencia. ¿Listo? Cuando aparecen valores juntos de verdad, falsedad, contingencia. Solo falsedad, contradicción. Solo verdad, tautología. Esos serían los resultados de la tabla. Eso sí lo preguntamos. Bueno, ahí nos queda la parte de la lógica. La lógica de la parte de las proposiciones, las clases de proposiciones, las tablas. ¿Listo? Ya abordamos ahí dos temitas. Ahora vamos a ver la teoría del conjunto. Esto sí, no hay ninguno que no la haya visto, porque desde que empezamos
transición los que hicieron para los primeritos, que no, que yo no hice, que el otro se hizo. Así es como enseñamos las matemáticas, a través de los conjuntos. Por eso, siempre cuando dicen conjuntos, todos tenemos en nuestra cabecita la idea del conjunto. Entonces, un conjunto es una colección de objetos bien definidos, ¿cierto? O sea, objetos que tienen características en común, ¿sí? Nosotros los agrupamos, le ponemos un nombre, y estos conjuntos también hacemos operaciones con ellos. Bueno, hacemos la anotación, la forma de representar los conjuntos, que los representamos por extensión, por comprensión, también los graficamos, utilizamos diagramas de Venn, bueno, todo eso. Entonces los conjuntos se representan gráficamente por medio de diagramas denominados de Venn, ¿sí? Por allá el señor John Venn él los organizó así, en forma de óvalos, de círculos, para que lo viéramos de esta manera. Entonces, A, acá, no lo podemos decir ahí de cualquier forma, no, ellos tienen su notación. Entonces, el nombre del conjunto va en mayúscula, entonces A. Y esto es igual, y en corchete, y los elementos, si son con letras, van en minúsculas y separados por comitas. Abre el corchete, cierra el corchete. Aquí lo que nos está representando es como el conjunto del alfabeto, ¿cierto? El abecedario. Y esta es una representación de diagrama de Venn. Bueno, existen dos formas para determinar un conjunto. Entonces tenemos por extensión. Eso dice, eso, su nombre lo dice que eso es extenso, es largo. Entonces un conjunto está determinado por extensión cuando se describe el conjunto nombrando cada uno de sus elementos. Entonces extensión es cuando yo digo uno a uno de los elementos del conjunto. Entonces aquí el conjunto A, miren mayúscula, igual corchete, cada elemento separado por unas comitas, cierro corchete, es una notación de extensión. Está conformado por los elementos 2, 4, 6, 8. Son los elementos de A. Ahora el conjunto B está conformado por los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El conjunto D está conformado por la A, E, I, O, U. Son por extensión. ¿Cómo sé que es extensión? Porque coloco uno a uno de los elementos del conjunto, pero de pronto el conjunto son los números naturales o son conjuntos distintos, pues por eso a veces colocan los puntitos seguidos, ¿cierto? Un ejemplo, que el conjunto E, entonces sea por ahí los números naturales, entonces, que empiezan a partir de 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, bueno, se me ocurre, colocan puntitos suspensivos, cierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? También la notación se da por comprensión. Ah, bueno, ¿qué es comprensión? Es comprender, que yo coloque una frasecita, que yo coloque una expresión de pronto matemática, que yo escriba de tal forma que entienda que ese conjunto tiene sus elementos. Por ejemplo, acá, entonces tenemos C es igual números impares menores que 10. Entonces aquí está escrito todo completico, números impares menores que 10, ¿cierto? Entonces nosotros entendemos que los números que son impares menores a 10, ¿cierto? D, las vocales. Ahí. Vamos a ver. En la teoría de conjuntos, pues debemos recordar estos símbolos. Bueno, el igual, este símbolo es el símbolo de pertenencia. Entonces, de pertenencia quiere decir que un elemento pertenece a un conjunto. Es como se utiliza este símbolo que se llama pertenece, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el elemento A
digo que pertenece al conjunto E, ¿sí? Entonces ahí utilizo esa E de pertenece. Es la relación que hay entre un elemento con un conjunto. Pero si tengo el símbolo con este slash, lo que quiere decir es que no pertenece. Es una negación. Cuando está tachado, está diciendo no. Entonces, A no pertenece a B. Un ejemplo. Esta C alargada, ¿sí? Una C alargada, es el símbolo de subconjunto. Y este sería que no es subconjunto. Los corchetes abiertos y cerrados sin nada dentro están representando el conjunto vacío. También se utiliza con este símbolo. ¿Sí? El conjunto universal con una U grandecita, ¿no? Con una U alargadita. O sea, yo digo una U, pero ellos son parecidos, ¿no? Los símbolos. Pero es así de esta manera. La unión sí es más parecida a la U. Es el conjunto universal. Entonces, la U de unión, intersección, parecido a una N, la diferencia, una rayita, la diferencia simétrica, aunque colocamos este, es más común, es más utilizada, este triangulito de diferencia simétrica. Y me quedó como listo. Complemento de un conjunto, entonces es una C acá en la parte superior, por ejemplo, si el conjunto es A complemento, algo así, vemos también, podemos ver que algunos textos utilizan una comita como un prima para decir complemento, y estos conjuntos, pues esto ya lo sabemos, que el conjunto natural que se representa con la I, ¿cierto? El conjunto de los enteros con la Z, y bueno, los demás conjuntos, de los reales. Entonces, continuamos acá. Subconjunto. Esta relación, entonces vamos a ver este concepto de subconjunto representado con este símbolo. Entonces tenemos que U, tenemos el conjunto B, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto universal, ¿cierto? Tenemos que U son todos los números naturales, el conjunto universal son todos los números naturales. El conjunto B son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es el conjunto B. O sea, los números de 1 a 10 es el conjunto B. Perdón, acá. Voy por acá. El conjunto B son los números de 1 a 10. ¿Cuál es el conjunto B? Todo esto. No se nos puede olvidar. Todo esto es el conjunto B. Entonces los números, si vemos dentro de B, ¿quiénes están? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el conjunto C son los números de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El conjunto C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que C, miren que C está contenido en B. C está contenido, en otras palabras, C está dentro de B. C está metido en B, ¿sí? ¿Por qué? Porque los elementos de C también son elementos de B. Entonces, ahí es cuando se utiliza esta relación de contenencia. C está contenido en B. C está dentro de B. ¿Listo? Entonces, pero nos hablan de B está contenido en U. B está metidito en el conjunto universal. Sí, ¿cierto? Porque el U, que es los naturales, o sea, del 1 al 10 son naturales, pero por acá sigue el 11, el 12, el 13, 14, 1000, 2000, 10.000, hasta el infinito, ¿cierto? Porque son los naturales. O sea, estos siguen hasta el infinito. Entonces, ¿qué ves de contenido, no? ¿Qué ves dentro de conjunto universal? Sí, ¿cierto? ¿Y C está contenido en U? C, sí, C está contenido en U. C está dentro de U, sí. Los elementos de C pertenecen a U, sí. Están contenidos en U, perdón. Recordamos acá entonces el concepto de subconjunto. Bueno, esto es una operación entre conjuntos. Operación. Bueno, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta? Mis estimados estudiantes,
¿Tenemos alguna pregunta en este momento? No, profe, gracias. ¿Todo bien? ¿O corro mucho? Corriendo mucho. Bien, profe, hasta el momento bien. Bueno, entonces ya nos vamos a ubicar en la parte de las operaciones entre conjuntos. Entonces, la primera operación, dicen, ya hablamos de la unión. ¿Cómo la representamos? Como con la letra parecida a una U. Entonces, A unión B. A unión B. En el diagrama de B se representa así. Aquí porque está solito, porque así. ¿Qué quiere decir? Que los conjuntos van a estar sombreados los dos. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí estos conjuntos tienen elementos en común, o sea, tienen una intersección, por eso es que se grafican con esa operación de intersección, o sea, entrelazados. Por eso ellos están entrelazados, ¿sí? Entonces, A unión B, ¿a quiénes vamos a ubicar? ¿A quiénes vamos a representar? Entonces, al conjunto E, que son los números 2, 5, 7, 8. ¿Quién es E? Mire, este es mi E. Entonces, en E está el 2, el 5, el 7 y el 8. ¿Quién es mi F? 5, 7, 9. 5, 7, 9. Ese es mi F. Pero como ellos tienen en común el 5 y el 7, cojo 5 y 7, me toca ubicarlo aquí, donde ellos se entrelazan, ¿cierto? Donde ellos se intersectan, donde ellos se cruzan. Ahí es el 5 y el 7. Pero mi conjunto está completico, el E, y mi conjunto F está completico. Pero para que yo pueda representar por un diagrama de Venn la unión, me toca sombrearlo. Si yo lo hago en mi cuadernito, me toca poner un colorcito y colorear. O trazarle rayitas. O coger una sombrita de lápiz, porque esto es lo que me representa la unión. ¿Qué es la unión? Es como coger estos dos conjuntos que están separados en una bolsita y meter todos los elementos, es reunirlos, es unirlos en una sola bolsita. Entonces dice E unión F. Entonces, ¿qué me da E unión F? 2, 5, 7, 8, 9. ¿Listo? ¿Qué más nosotros hacemos? E unión F es como se repite el 5 y el 7, solo se coloca una vez. En los conjuntos no se repiten los elementos, ¿sí? Entonces nosotros por eso escribimos 2, 5, 7, 8, 9. Y acá en esta parte lo que hacemos es sumar los elementos. 2 más 5 me da 7 más 7, 14, ¿cierto? 14 más 8, 22 más 9, 31. Acá se sumaron los elementos. Bueno, ya depende de la orientación de la actividad como tal del tutor, ¿cierto? Entonces acá sumamos los elementos de la unión. Y ahí termina el ejercicio de la operación de la unión entre el conjunto E unión F, de los conjuntos E y F. Bueno, la intersección. Bueno, acá, aunque mires, la forma de representarlo está de esta manera, la operación es todo sombreado, la unión. Y esta es la intersección, mire, ya es la N, y están de la misma forma. ¿Por qué están de esta manera? ¿Por qué se hicieron de esta manera? Pues porque ellos tienen elementos en común, pero la respuesta a la operación de la intersección es lo de la mitad, es decir, lo que ellos tienen en común, lo que se repiten en los dos conjuntos, o sea, es lo de acá. Mire que la anterior era todo, ahora la intersección es lo de la mitad, donde ellos se encuentran, donde ellos se entrelazan. Entonces, es el mismo ejercicio, pero ya aquí la respuesta es 5 y 7. Entonces, vamos a verificar. El conjunto E tiene los elementos 2, 5, 7, 8. 2, 5, 7, 8. El conjunto F tiene los elementos 5, 7, 9. La intersección, es decir, lo que ellos tienen en común es el 5 y el 7. 5 y 7, y eso es lo que vamos a colocar aquí. Y vamos a resaltar ahí. Tampoco puedo dejarlo sin resaltarlo, porque ahí no se sabe si estamos representando una unión, una intersección. Entonces cogemos, lo que hacemos en este momento es, ahí se colocaron lineecitas, y mira, acá se colocó una sombrita, cualquiera de los dos aplica. Si lo hacemos a mano, si lo hacemos, entonces le colocamos aquí. Es esta la operación representada en diagrama de Venn.
Entonces, esta está escrita, ¿cierto? En E intersección F es igual, corchete 5,7. Y en el paso siguiente, 5 más 7 me da 12. Tenemos la operación de la intersección. Bueno, continuamos con otra operación que se llama diferencia de conjuntos. En la diferencia de conjuntos tenemos que A menos B y B menos A. Entonces acá está hecho el diagrama que es en A menos B, pues la diferencia son los elementos que solo pertenecen a A, es decir, que si ellos tienen como un elemento, se escuchen bien, no pertenecen a la operación diferencia de conjuntos, debemos quitarlos. Entonces son los elementos que solo el solito conjunto son de él, o sea que no tienen común con otros conjuntos. Entonces, por ejemplo, el conjunto A son los números 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El conjunto B es 3, 4, 6. Pero como ellos tienen común 3 y 4, o sea, 3 y 4, entonces, ¿cuál es la diferencia? A menos B, esto que está acá resaltadito, el 1, el 2 y el 5, es la diferencia. Y acá sumamos 2 más 1, 3 más 5, 8. Ahora yo les pregunto, B menos A, ¿quién? Bueno, esto es A menos B, pero también yo quiero saber quién es B menos A. ¿Qué respuesta me dirían ustedes? B menos A, viendo este diagrama, ¿sí? Mira, acá nos dice, ¿quién es B menos A? B menos A, ¿qué me responderían? Chicos, 6. ¿quién me responde? Hola, ¿te escucho? B menos A. Bueno, A menos B es este amarillito resaltado, que quiere decir los elementos que solo están en A. O sea, me toca a A quitarle la intersección, quitarle lo que está en común. ¿Listo? Ahora quiero saber B menos A, ¿qué me daría? 6. ¿Quién me habló? Hola. Bueno, me dijo un estudiante que 6. Sí, perfecto, 6, ¿cierto? 6. Entonces, B menos A es 6, claro, porque nos dicen son los elementos que están en B, ¿cierto? Pero que no estén repetidos, o sea, que no estén en el otro conjunto, o sea, que no estén en la intersección, ¿listo? Aquí tenemos alguna pregunta, chicos. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo no voy a revisar un momentico el chat. Ah, muy bien, me había contestado Junior Ribardo. Bien, Junior, gracias por tu respuesta. Listo. Bueno, estamos muy atentos, están ahí pendientes. Bueno, ahora tenemos, cuando nosotros entendemos la diferencia entre conjuntos, la que sigue es la diferencia simétrica. O sea, tengo que entender la diferencia entre conjuntos para entender la diferencia simétrica, porque esta diferencia simétrica es coger las dos diferencias, es decir, A menos B y unirla con B menos A. ¿Se acuerdan que acá tenemos dos diferencias? Venga, les muestro anteriormente. No sé si sabe muy bien. Ahora sí. Este es A menos B y esta es B menos A. Entonces A menos B y esta es B menos A. Hola. Buenas tardes, tutora. ¿Me escucha? Tutora Shesley. Buenas. A ver. Tutora, ¿me escucha?
Buenas Ya. tardes, ¿me escucha, tutora? Era para informarle que no se le escucha nada. Aló, hola. Háblame Sí, sí la escucho. nuevamente. Bueno, ¿Me escucha, tutora? sí, sí, te escucho. Bueno, Bueno, continuamos entonces. sí, señora. Entonces, la diferencia entre A menos B y B menos A, cuando cogemos estas dos diferencias y las unimos, se vuelve la diferencia simétrica. Entonces tenemos acá A menos B es la diferencia, ¿cierto? A menos B es una, que es esta. Entonces están viendo acá. Esta pues si mi conjunto tuviera A y B, sería esta, ¿cierto? Sería la A menos B. Y esa sería la B menos A. Cuando yo cojo estas dos diferencias y las uno, me da la diferencia simétrica. Esta representada por este triángulo. Es decir, en otras palabras, que es los elementos de los dos conjuntos quitándole los elementos que se repiten, ¿cierto? Los elementos de los dos conjuntos menos los elementos que se repiten. Bueno, es como la forma más sencilla de hacer esta diferencia simétrica. Entonces la tenemos acá. Vamos a ver. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. ¿Qué pasa en el conjunto A? El conjunto A tiene los elementos 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 5, 6. Y el conjunto B tiene los elementos 3, 5, 7, 8, 9. ¿Qué es lo que ellos tienen en común? El 3 y el 5, el 3 y el 5. Ah, bueno, 3 y 5. Acá en el diagrama, perfecto, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia simétrica? Pues el 2, el 6, el 7, el 8 y el 9. No es más. Pero si yo no tengo el diagrama hecho, yo no miren el diagrama y nos vamos a ver arriba, pues la diferencia simétrica es 2, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Que es los elementos de los dos conjuntos dándole la intersección. Por favor, me confirma si está compartiendo pantalla. No, señora. Se dejó de compartir. Esperen un segundito. Ahora sí. Ya. ¿En este Ya. momento está compartiendo la pantalla? Sí, señora. Perfecto, perfecto. Gracias. Muy bien, les agradezco que están ahí muy atentos. Ahora, ahí quedó claro qué es la diferencia simétrica. Bueno, entonces aquí se hizo por partecitas y mira, se hizo A menos B, se hizo A menos B, ¿quién es A menos B? 2 y 6. Acá no es punto y coma, sino una comita. Acá es una comita. Y aquí se hizo B menos A, que es 7, 8, 9, 7, 8, 9. Y se unió estos dos, me da 2, 6, 7, 8, 9. Y pues sumaríamos esto, ¿cierto? Que sería 2 más 6 más 7 más 8 más 9. Y una sumita. El resultado, pues, lo que obtenemos ahí. Bueno, ¿hay preguntas de operaciones entre conjuntos? Bueno, se me escapa una operación. Falta una operación. ¿Alguien sabe cuál falta? Una operacióncita nos falta, que es el complemento de un conjunto. Voy a aprovechar aquí y hacerla por un ladito. Vamos a mirar. Resulta que a veces nos dicen, ay, ¿cuál es el complemento de A? ¿Cierto? ¿Cuál es el complemento de B? Bueno, nos hablan de un complemento. Bueno, ¿qué se requiere para poder encontrar un complemento? Debemos tener un conjunto universal, ojo, un conjunto universal. Voy a decir que el universal voy a hacer algo pequeñito, entonces números de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ese es el conjunto universal. Y voy a decir que tengo un conjuntico A que es 1,2. Y voy a decir que tengo un conjuntico B que es un conjunto B que es 4, 5. Bueno, es un ejercicio así bien pequeñito para recordar que es el complemento de un conjunto. Entonces, ¿qué es lo primero que debe haber en un complemento de un conjunto? El conjunto universal. Si no hay conjunto universal, no le puedo sacar complemento a un conjunto. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Pues saber cuáles son los elementos del conjunto A, el conjunto B. Si me preguntan por el conjunto A complemento, pues me toca saber quién es A. Si me preguntan por B complemento, me toca saber quién es B. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es A complemento? Entonces, tengo que ver el conjunto A. A es 1,2. ¿Y qué le hace falta al conjunto A para hacer el conjunto universal? ¿Qué le hace falta, muchachos? ¿Qué le hace falta al conjunto A para hacer el universal? 3, 4 y 5.
Perfecto. Ese es el complemento. El complemento es este, ¿cierto? El A complemento es 3, 4, 5, porque resulta que cuando yo cojo, dice la propiedad A unido con A complemento es igual ¿a quién? Al universal. Si yo cojo el conjunto A con el complemento y los meto en una bolsita, me tiene que dar el mismo universal. Entonces, ahora aquí, si B es 4,5, ¿quién es B complemento? Si B es 4,5, ¿quién es B complemento? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. Ya recordamos el complemento porque mire que este ejercicio trae complemento y no se había dicho. Bueno, no se había recordado. Eso ya lo puedo borrar acá. Ahora, ¿qué pasa en este ejercicio? Este ejercicio dice A intersección, paréntesis, B unión, C complemento. Esta es mi operación, que la debo representar en estos diagramas de Venn, que se va a hacer pasito por pasito. Vamos a comenzar con los paréntesis, tomaremos B. Entonces, ¿qué vamos a representar? A intersección, paréntesis, B unión, C, y cerramos paréntesis, complemento. Quiere decir que a nosotros nos toca pues hacer este corchete, ¿cierto? Y después coger a A, intersectarlo con lo que nos dé acá. Les recuerdo, ¿qué es complemento? Lo que B unión C es coger y reunirlos. ¿Qué es el complemento? Lo que le falta es a esto de acá para ser universal. ¿Qué es la intersección? Lo que tienen en común. ¿Listo? Entonces, vamos primero a visualizar. Cuando tenemos tres conjuntos, óiganlo bien, debemos ubicarlos de esta manera. En el diagrama de Venn, esta es la forma. Entonces colocamos estas A's, lo mejor es colocarlas aquí por fuera. Porque como acá adentro van los elementos, ¿cierto? Sí, o sea, eso es, ahí están adentro, pero realmente es aquí afuera. Entonces tenemos el conjunto A, B y C en este orden. Y el conjunto universal lo podemos colocar o acá o acá al lado, mejor dicho. Es este recuadro de acá, que es el universal. Y aquí está sombreado el conjunto B, ¿sí? Sombreado quiere decir, todo este pedazo es B. Mire, todo eso es B. Todo desde donde empieza el círculo hasta donde termina el conjunto B. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver quién es B unión C. Mira, ¿quién es B unión C? Porque acá nos hablan de B unión C. Me toca verlo acá en mi diagrama. Entonces, B unión C es colorear B y la C. Eso es en un diagrama de B, colorear B y la C. B unión C. Pero esa no lo necesito, ¿cierto? Lo que yo necesito es el complemento. Escuchen bien, lo que yo necesito es el complemento. Pero a mí me toca saber quién es B unión C. Hace un momento hicimos, ¿cierto? Con A ya complemento. Me toca hartar resaltarlo, pero realmente lo que tiene el ejercicio es una B unión C complemento. Entonces, ¿por qué resalto esto? Para saber que el complemento de B unión C no es esto, es todo lo que está por fuera, ¿cierto? Es todo lo que está por fuera. Esto es lo que tiene mi ejercicio, es el B unión C complemento. Entonces, por eso aquí al ladito, ya colocamos quién es B unión C complemento. Mire, acá donde yo lo rayé, mire, acá ahora está el azulito es hacia afuera. Ya no está la unión de B con C, sino el complemento, todo lo de afuera. ¿Listo? Ahí va el ejercicio. Ya tenemos hecha esta partecita. Ya sabemos porque estamos representando esa operación en el diagrama de Venn. Ahora, este es B unión C complemento, pero ahora esto lo vamos a intersectar con A, intersectarlo con A. Y este es mi conjunto A, ¿sí ya saben? Este es mi conjunto A. Entonces, este es mi conjunto A, y ahora, ¿cuál es la respuesta final? Pues este pedacito, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué era lo que teníamos anteriormente? Es la intersección de B unión C complemento. ¿Quién era B unión C complemento? Acá lo voy a rayar. B unión C no tocaría nada de eso. ¿Quién era B unión C complemento? Todo esto que está aquí rayado. B unión C complemento, todo esto, miren. Todo esto era B unión C complemento. O sea, todo menos la B unión C, ¿cierto? Y ahora me dicen que la B unión C complemento la intersecte con el conjunto A, ¿cierto?
¿Y cuál sería la respuesta? Pues lo que estaría doblemente rayado, es decir, lo que queda aquí resaltado, ¿cierto? Donde está resaltadito y donde está lo que esté doblemente rayado. Es decir, por eso mi respuesta es esta partecita. Bueno, ahí se me fue para un ladito. Entonces esta es mi respuesta. Esta es la representación gráfica de la operación entre conjuntos a intersección, paréntesis B, unión C, complemento. ¿Ahí tenemos alguna pregunta, chicos? Tutor, entonces, los complementos o los números que comparte con la B y la C no se anotarían digamos, en el trabajo hecho, o digamos, solamente haciendo el trabajo. Bueno, ¿quién está hablando? Jeffrey Pérez Freddy. Cardona. ¿Freddy? Sí, Jeffrey. Jeffrey. Ay, Jeffrey, gracias por participar. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Se me ocurrió el micrófono. Bueno, Freddy. Entonces, es que resulta que como aquí tenemos una operación de complemento, ¿cierto? Nosotros, pero sí nos sirve la B unión C, es para poder llegar a la B unión C complemento, ¿sí? Pero no, los elementos de B unión C no hacen parte de la solución del ejercicio. O sea, para llegar a esto, pero sí lo necesitamos para saber el complemento, ¿sí? Por ejemplo, me ubico acá. Por eso aquí lo resaltamos. ¿Por qué lo resaltamos? Porque obviamente para poder saber B unión C complemento, tengo que saber quién es B unión C. Tengo que ubicar B unión C, porque esta no es la respuesta, sino todo lo demás, menos esto, ¿sí? ¿Sí, John Fred? Hola. Entonces, la colocamos aquí como referencia para poder llegar a B unión C complemento. Por eso ya se puso aquí y después pasamos aquí lo que realmente es B unión C complemento, que vendría a ser todo menos B unión C. Para después continuar con la intersección con A. Por eso colocamos acá A, resaltamos A, y como teníamos una operación de B unión C complemento, ahí se las coloqué infinita para que pudiéramos ver que la respuesta era este pedacito que sería la intersección, los elementos que ellos tendrán en común. Es decir, John Freddy, que como si esto llegara a tener números, ¿cierto? O llegara a tener elementos, letras, pues la respuesta sería lo que hubiera acá adentro. ¿Sí? Pero si solamente nos piden una representación gráfica sin ningún elemento, pues este vendría a ser la sombrita, o sea, esta vendría a ser la solución de la operación A intersección paréntesis de unión C complemento. Bueno, en este momento entonces vamos a hacer un ejercicio de aplicación de conjuntos. Por favor, van a mirarlo en 2 minuticos, a ver cómo ustedes lo realizarían. A ver, los que estén ahí van mirando, si tienen un lapicito van viendo a ver cómo lo harían. A ver, vamos a ver cómo hacemos este ejercicio. Ya les voy a preguntar. Tutora Seley, ¿me escucha? Tutora Seley, se le fue el audio. Tiene el micrófono apagado, profe. Bueno, vamos a ver qué analizaron ahí. A ver si me escribieron algo.
Ah, bueno, tenemos acá en el chat. Y no olviden diligenciar la asistencia, muchachos. Entonces tenemos esta operación, ¿cómo la leemos? Tenemos en un paréntesis A unión C. Cerramos, ¿me están escuchando? En el otro paréntesis tenemos A Sí, señora. intersección B intersección C. Tenemos que ver lo que tenemos, lo que nos están dando, ¿cierto? Nos están dando tres conjuntos, conjunto A, B, C. Tenemos los elementos del conjunto A, que es 4, 6, 11, 14. Elementos del conjunto B, 4, 6, 12, 17. Elementos de C, 6, 8, 12, 14. Tenemos un elemento por fuera de A, B, C. Vamos a mirar qué más tenemos. Vamos a empezar a hacer esa operación. Entonces tenemos A unión C. A unión C. ¿Qué es A unión C? Es tomar, es ver, ¿cierto? Ver nuestros elementos que están en A y en C. Todos los elementos. Por eso acá están rayaditos. Todos los elementos. Entonces nosotros vamos en una hojita escribiéndolos, ¿cierto? Esos elementos. Esto lo resolvemos el paréntesis, después el otro paréntesis, después la operación que está uniendo esos dos paréntesis. Entonces vamos a ubicar qué es A intersección B intersección C. Siempre que tengamos esta operación no lo olvidemos, A intersección B intersección C es donde se intersectan, o sea, es el elemento o los elementos que tienen en común los tres conjuntos. La parte del diagrama que me representa esa situación es ese triangulito interno, ahí el más interno, este. Siempre que le pregunten A intersección B intersección C, es este triángulo de acá. Entonces, A unión C, escuchemos bien, voy a colocar acá, A unión C menos A intersección B intersección C. A intersección B intersección C es 6. Y A unión C, ¿quién es? Es 4, 6, 8, 12, 11, 14. Este señor A unión C es que 4, 6, 8, 11, 12, 14. Esto me da este paréntesis. Y la A intersección B intersección C es 6. ¿Listo? Vamos a ver, no voy a escribir algo. 4, 6, 8, 11, 12, 14. Pero ahora, ¿qué me hace falta hacer? Ahí dicen una diferencia. Una diferencia. ¿Qué es la diferencia? Pues son los X que pertenecen a A y no pertenecen a B. Es decir, los elementos quitando el que se repite. Este se repite. O sea, este no va. Entonces, el resultado de esto es 4, 8, 11, 12, 14, ¿cierto? Es 4, 8, 11, 12, 14. Aquí lo hice por la definición de las operaciones entre conjuntos, pero aquí lo estamos viendo, miren. Está diagramado A unión C, es esto, A unión C, ¿cierto? Y acá, el otro paréntesis, A intersección B intersección C. Ahora toca hacer la diferencia. ¿Qué dice la diferencia? Digamos que este es el A y este es el B. La diferencia entre el primer conjunto y el segundo. Dice que la diferencia son los X que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. En otras palabras, los elementos de A, de estos elementos, quitándole el elemento que se repite, o sea, quitándole la intersección. Como el 6 se repite aquí y se repite aquí, por eso mi respuesta es todo lo que está rayado menos el 6. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos, en este momento? ¿Me confirman si me escuchan, muchachos? Sí, sí, escuchamos. Sí, señora. Ah, bueno, gracias. Acá hay preguntas, repito algo. No, sí, hay en el chat. Vamos a ver en el chat.
Aquí queda una duda en este procedimiento. Sí o no, me dejan asustada, me dejan preocupada. O Bueno, entendieron todo perfecto o no entendieron nada, porque no preguntan. bueno, entonces A unión C, los elementos de A y de C. Hacemos el otro corchete, A intersección B intersección C, es este triangulito, ¿cierto? Y la diferencia es los elementos que pertenecen aquí, pero que no están acá. Resulta que el 6 está en los dos, es todo lo que está rayado menos el 6. Bueno, si yo les preguntara por esta operación, ustedes, ¿yo cómo haría las líneas? ¿Cómo haría estas rayas? Quiero que me digan, que me dice alguien, representen en el diagrama de Venn A unión B unión C. A unión B unión C. ¿Cómo me quedaría eso? A unión B unión C. ¿Yo cómo coloco esas líneas? ¿Qué me Sería el dicen? 6, ¿no? A unión B unión C. No de los elementos, sino yo cómo lo sombrearía aquí, cómo sería la sombrita, el color, para poder representar esta operación aquí en este diagrama. Es A unión B, C. Solamente en la mitad donde el 6. El 6 Ay, no, porque ese es intersección. sería todo. Ah, Ah, mire que Pondrá 12. eso a veces pasa que se confunde. Este es con la N, intersección. Y con la U, ya por ahí alguien me dijo, de los chicos que abrió el micrófono, ¿cómo me quedaría? 4, el 12 y el Colorear 14. los 3. Sería todo, ¿cierto? Porque la unión de todo, así me quedaría esta sombrita de todo, de todo. Todo sería A unión B unión C, son todos los elementos de los tres conjuntos. Y A intersección B intersección C sería solo el triangulito de acá. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces seguimos aquí. Esto es algo de notación científica, la notación científica. Bueno, ahí finalizamos la parte de teoría de conjuntos. No sé si hay alguna duda, si tienen alguna pregunta. Junior me escribió que si queda el universal todo. Junior, no entendí la pregunta. Bueno, de pronto Junior con respecto a esto, lo último, en la A unión B unión C son los tres conjuntos resaltados. El universal no se, o sea, el universal sería toda la parte de afuera, eso no se resalta por fuera, solamente los tres A unión B unión C. Bueno. Y aquí vamos a tocar así rapidito la notación científica, que la notación científica pues esa escritura más corta de esos números grandísimos o pequeñísimos, ¿cierto? Esos números pequeños, pero que todos nuestros científicos, todos los hombres de ciencia de antes de Cristo, de después, tuvieron que valerse porque tenían unas cantidades muy grandes y hubiesen gastado mucho tiempo haciendo todas esas operaciones, ellos utilizaron esa notación científica. Bueno, entonces tenemos, la notación científica nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños de forma abreviada. Esta notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base 10 con exponente positivo o negativo. Entonces, acá tenemos el ejemplo 0,000000123. Puede escribirse en notación científica como, pues en estas tres formas se puede escribir. ¿Cuál es la que más utilizamos? Pues es esta, ¿cierto? La segunda. Entonces, podemos tomar el 123 por 10 a la menos 8. 5, 6, 7, 8, ¿cierto? A la menos 8.
o el 1,23 por 10 a la menos 6, como la comita va acá, entonces estamos menos 2, 10 a la menos 6, o 12,3 por 10 a la menos 7. Esta es la forma que nosotros utilizamos. Parte de la notación científica tiene un coeficiente, que quiere decir que es el número que acompaña, ¿cierto?, a la potencia de 10. Tiene la base, que es en base 10, eso es lo que la identifica, la base 10 y un exponente. Entonces 1,146 es el coeficiente por 10 a la 11. Entonces, ¿qué nos está representando? Es este numerito, ¿cierto? 1, 2, va a ser el millón, ¿cierto? 149.600 millones. Entonces, y tenemos el número 1,496, o sea, lo tenemos acá, y las 11 unidades. ¿Listo? Vamos acá, hay 3 partes para escribir un número de notación científica. El coeficiente es cualquier número real, la base es la base decimal, el exponente es la potencia a la que está elevada la base, que representa el número de veces que se desplaza la coma. Siempre es un número entero positivo y se desplaza a la izquierda. Negativo si se desplaza a la derecha. Entre el coeficiente y la base se coloca un signo de multiplicación. Entonces acá tenemos los ejemplos. Entonces tenemos la velocidad de la luz, ¿cierto?, representada como 3 por 10 a la 8, que sería acá el 3, ¿cierto? Y contamos los espacios, que serían acá nos da 8, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Este era un número muy grande, esta es la forma como lo podían manejar para los diferentes cálculos. Eso, en el caso de números muy grandes, se mueve la coma decimal hacia la izquierda tantos espacios hasta llegar a la derecha del primer dígito. Se escribe el coeficiente seguido del signo de multiplicación. Se escribe la base 10 con el exponente igual a la cantidad de espacios que se mueve la coma. Miramos acá, tenemos acá el ejemplo, tenemos aquí el ejemplo A, ¿cierto? La coma se mueve 14 espacios hacia la izquierda. 9, 12, tenemos acá 3, 6, 9, 12 y los 14 espacios, 12, 13, 14, ¿cierto? Porque lo escribimos como 1,23 y contamos estos espacios para colocarlo por 10 a la 14. ¿Sí? Acá colocamos la comita porque el número es 1,23 y a partir de esta coma contamos los 14 espacios. Entonces 1,23 por 10 a la 14 sería la expresión de notación científica. Este es el diámetro del glóbulo rojo en metro. Entonces tomamos acá la cantidad que es el 6 y la multiplicamos por una expresión negativa, pues es un número demasiado pequeño, mide 0,00006. Entonces contamos los espacios que nos dan 6, entonces 6 por 10 a la menos 6 metros. 4 y 6, ahí tenemos los 6 espacios. En el caso de números muy pequeños, se mueve la coma decimal hacia la derecha, tantos espacios hasta llegar a la derecha del primer dígito. Se escribe el coeficiente seguido del signo de multiplicación y se escribe la base 10 con el exponente negativo. Para números muy pequeños se escribe el exponente negativo, para números muy grandes el exponente positivo. Bueno, vamos aquí ya finalizamos, entonces y agradecerles pues la Profe, participación. antes de olvidar, estamos compartiendo en el chat un enlace para la evaluación de este encuentro. Evaluación de satisfacción. ¿Listos? Para que no se asusten, no es un quiz, sino que nos van a realimentar, a contarnos cómo se sintieron, qué tal les pareció el encuentro y bueno, recibimos muchas felicitaciones por este medio también. Y también si hay algo que mejorar, que ustedes consideren que hay algo que mejorar, también lo pueden expresar allí en ese espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, estimados estudiantes, pues agradecer la participación. Es que en este momento como que pasan por este lado todos los vendedores.
Tutora Shelly, por favor a los estudiantes si podrían encender sus cámaras o quedarse un ratico y tomarles una foto a la participación, por favor. Bueno, estimados estudiantes, vamos los que puedan en este momento habilitar la cámara. Por favor, la vamos a abrir para tomar una evidencia, yo imagino. Entonces, vamos a ubicar la cámara. Tutora, ¿será que podríamos dejar de compartir la pantalla, por favor? Ya espérame un segundito. Perfecto, ya. Yo sí decía, ¿verdad que no activaron la cámara? Ay, gracias. Bueno, mi cámara está un poquito como desajustada. Bueno, vamos a tomar la evidencia. Agradecerles mucho la participación, desearles muchos éxitos en este periodo académico. Bueno, yo voy a tomar una evidencia. Ya en este momento, entonces. Listo, ya tomé la evidencia también por mi parte. Les agradezco la participación. De igual forma, cualquier cosita que necesiten, tenemos el chat de consejería sábado para que se puedan comunicar con nosotros los monitores, les estaremos respondiendo. ¿Vale? Para cualquier cosa que necesiten, se comunican directamente con nosotros y estaremos prestos a prestarles la ayuda necesaria posible. Entonces espero que tengan una feliz noche y que hayan disfrutado la conferencia que nos dio la tutora Shelly. Claro que sí, muchas gracias, Geraldine. También a ti, recordar que la grabación les va a llegar, si no es mañana, el lunes. Si no es mañana sábado, el lunes les llega la grabación a su correo. ¿Listo? Pero eso es importante que se hayan registrado. La invitación, también reiterarles para que participen en los demás encuentros de este plan de acción pedagógico, los que queden pendientes. Y bueno, si se perdieron los encuentros anteriores, vale la pena que soliciten una grabación a consejería para que les compartamos. Muchas gracias a todos. Una pregunta, ¿esta qué zona es? ¿Zona oriente, zona occidental, zona sur? Zona Amazonía Orinoquía. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, muchachos, Una feliz feliz tarde. noche. Muchas gracias, profe. Bien, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Dianita, gracias por el apoyo, por todo, muy amable, a la monitora también. Que tengan un Con feliz todo día. gusto, profe. Nos vemos en otros encuentros. Con gusto, profe, que tenga feliz noche. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, estudiantes.